con Adán Costa, abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano Interjudicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. El título de la columna de hoy es: en las comunidades campesinas e indígenas el desalojo implica desplazamiento, lo que quedó del proyecto mileísta de extranjerización. Hola Dan, buen día, mucho gusto aquí con 5 grados, bastante frío. Bastante frío. Bueno, Ricardo, un gusto escucharte y bueno, un saludo como siempre para toda la audiencia. Estaba bien, está muy bien la forma de introducir la temática. Hay que poner un poco de la crónica, digamos, de que se ha hablado mucho y por suerte, digamos, ha tenido estado de conversación pública todo este intento, digamos, de obtener una media sanción de un proyecto, una iniciativa del gobierno nacional vinculado a lo que ellos denominaron la inviolabilidad de la propiedad privada, pero que la conversación pública puso en el justo término el significado, que era justamente una serie de reformas de leyes. Este tipo de metodología que utiliza el gobierno, de hacer un paquete de reformas que en cada capítulo reforma leyes concretamente. Y bueno, y me parece que la conversación pública, es decir, la conversación pública, la movilización popular, lo que sucedió en cada una sobre todo de las grandes ciudades de la Argentina, y lo que sucedió en la movilización sobre el Congreso Nacional el jueves pasado, sí, porque estamos hablando de esa crónica, le puso ese nombre de extranjerización de tierras, porque fundamentalmente la intención de ese proyecto de ley era quitar todo límite a que la tierra esté en manos de extranjeros. Y esto es un tema que, si tenemos un minuto, lo voy a dejar sobre el final, sobre esta preocupación sobre qué extranjeros queremos y qué extranjeros no queremos en la Argentina. Así es. Es decir, como una reflexión más de sentido más cultural, pero con clara intencionalidad política. Pero sigo la crónica para poner en introducción este tema. Entonces, la conversación pública y la manifestación popular lo puso en ese lugar. Pero bueno, era un conjunto de leyes que se reformaban, y dos muy importantes que tenían que ver con la soberanía argentina, es decir, la posibilidad de que extranjeros, estamos hablando de capitales multinacionales, básicamente, para ponerle ese nombre que es lo que rodeaba a la cuestión de la extranjerización. Sí, sí. Capitales multinacionales concentrados, economía de enclave. Es esta extranjerización la interesada en que tenga permisos sin restricciones legales, y también toda una cuestión ambiental muy interesante que se pudo no votar. Lo de la extranjerización se retiró en el momento de la votación, y no tuvieron los números suficientes para votar el capítulo de el manejo del fuego. Estamos hablando de la posibilidad de que muchos de las quemas de fuegos intencionales modifiquen el régimen natural que tiene el suelo y se utilice. Justamente había una ley de manejo del suelo que implicaba 30, 60 años de no poder cambiar la condición de ese suelo. No, y lo peor que es que iba a promocionar la quema. O sea, el nuevo manejo iba a promocionar, sí. Quemen, porque... Sí, porque está atado a un tema que vamos a hablar hoy, que es justamente también otra fase del manejo de la tierra, es decir, la especulación inmobiliaria, es decir, donde hay un bosque nativo que se quema intencionalmente, bueno, ahí pongamos un emplazamiento inmobiliario de alta gama. Y que tiene que ver bastante con el capítulo que sí quedó
y que sí obtuvo la media sanción en el Senado y que ahora se va a discutir en Cámara de Diputados, que esperemos no tenga la misma suerte que, no salga, que tuvo en el Senado, que no salga. Sí. ¿Qué dos puntos importantes quedaron vivos, digamos, en el ida y vuelta de la formulación de las leyes, que sabemos en Argentina requiere de mayorías simples en ambas, este tipo de leyes, en ambas cámaras, de Senado y diputados? El tema de los desalojos, especialmente los desalojos urbanos, y bien se dice, porque este es un tema estrictamente jurídico, que voy a ser bien técnico para que quede claro, es una modificación, una aceleración de los plazos cuando estamos en presencia de un desalojo, ¿sí? Pero ¿sobre qué potestad tiene un Estado, el gobierno nacional? Sobre el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sí. ¿Y dónde se aplica este código? Fundamentalmente en Cava, ¿sí? ¿Y dónde existen tierras que son federales, del gobierno federal? Y ahora vamos a conectarlo con el tema que hace a la columna de hoy. Sí. Hoy existen en la Argentina aproximadamente 250 conflictos territoriales que involucran a comunidades indígenas. Sí. Estamos viendo en estos días sangrientas represiones y desalojos muy violentos en Humahuaca, Jujuy, en Cachi, Salta y en la provincia de Misiones. Son desalojos que involucran a comunidades indígenas. Están dentro de estos 250, son acciones que pueden ser judiciales o acciones que comienzan con o vías de hecho. ¿Y por qué es peligroso que quede vivo este artículo? Porque muchos de esos ocupaciones territoriales coexisten con, acá hay un punto interesante, parques nacionales, que no se conoce demasiado este hecho. Es decir, los territorios donde las comunidades indígenas hacen un uso ancestral de más de 100 años, es decir, viven allí, hay arriba un parque nacional, que por lo general siempre han convivido en forma pacífica el parque nacional con las comunidades indígenas, ¿sí? Hasta que en esta gestión de gobierno del año 2024 se pone en foco sobre esos territorios, sobre esos lugares que están en parques nacionales, y entonces se avanzan se aplica este Código Civil y Comercial del desalojo nacional en esos lugares, aunque estén, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, porque en el Parque Nacional de la Conquija, en el norte argentino. Es decir, acá es peligroso en ese sentido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la única potestad que tiene de modificarse es el Código Civil y Procesal de la Nación con esta ley, se invita a que las provincias que tienen esa potestad para legislar sus códigos procesales provinciales también lo hagan. Pero en forma directa solamente el desalojo se aplica en Ciudad de Buenos Aires y en lugares en donde existan tierras fiscales federales o parques nacionales, por este caso. Una pregunta, una preguntita sí. o mejor dicho, sí. Una aclaración mía. Yo lo que estoy viendo es que se vuelve a plantear el mismo esquema de negocios, porque eso es lo que se está planteando con esta medida, en donde no contempla para nada en absoluto la calidad humana, o sea, del pueblo que también está viviendo en esos lugares ancestralmente. Una de las cuestiones que a mí me interesaría, o sea, que me interesa que queden claros a partir de este mensaje, el mensaje de la radio y de tus palabras, es que no es que es una mera medida administrativa, el desalojo, sino que es una medida absolutamente
política que tiene un interés económico por detrás, de despojo y de usurpación de última, que digamos, intentaron con el tema de la extranjerización, intentaron con el tema de los incendios y ahora le dan con la cuestión esta del desalojo. Creo, y digamos, las comunidades indígenas, comunidades nativas de nuestra tierra, que son, digamos, están muy vulneradas y son muy vulnerables, obviamente que es pasto achado para toda esta voracidad. Entonces, vos mencionaste 250 conflictos, en donde esto obviamente lo va a acelerar a favor del capital. Es así, coincido, suscribo a pie de página lo que acabas de decir. Esa es la profundidad del conflicto, porque a su vez la cuestión indígena tiene una problemática que también es de tipo cultural, porque todo lo que tenga que ver con derechos de comunidades indígenas están bajo lo que nosotros denominamos, digo nosotros porque en Santa Fe yo trabajo sí, en defensa de los derechos de las comunidades y particularmente como abogado conozco lo del Parque Nacional de los Alerces porque soy uno de los abogados que estamos litigando en Los Pailacos, que fue una comunidad desalojada, ¿sí? Por este gobierno, ¿sí? Por este Parque Nacional. Esto no es una noticia en curso, sino fue efectivamente desalojada. Y las comunidades por lo general reclaman territorio, es decir, que vivan en esta palabra, no reclaman tierras, reclaman territorio, que es un concepto más profundo, no es un concepto del derecho occidental, ¿sí? Que es la tierra para explotarla económicamente o para darle un uso residencial. La palabra territorio involucra cuestiones de la ancestralidad y lo que nosotros denominamos de una juridicidad ancestral, ¿sí? Que para el derecho occidental es el derecho de las costumbres, ¿sí? Que también tiene una raigambre como fuente de derecho. Pero y también tiene raigambre en el derecho constitucional. Lo que pasa que las constituciones no se leen, hay artículos que tienen más peso que otros. El artículo 17 de la Constitución Nacional de la propiedad privada, imaginémonos, esta ley es para regalvanizar ese artículo 17 de la Constitución Nacional, que todos los jueces ante un conflicto entre territorio ancestral y propiedad privada laudan en favor de la propiedad privada. Es decir, tenemos constituciones, ayer evocamos 32 años del nacimiento del derecho constitucional indígena, que fue la reforma que se dio en mi ciudad, Santa Fe, de la Constitución del 94, donde por unanimidad y aclamación la Asamblea Constituyente incorporó el artículo 75, inciso 17, de la preexistencia de las comunidades indígenas. Además, una sola aclaración nomás, disculpame que te interrumpa. Con el tema de la que estamos tratando, solamente la visibilización es sobre la tierra, sobre las propiedades urbanas. En ningún lado se habla de lo otro, de las comunidades ancestrales, de lo que está pasando y cómo incidiría este desalojo en esas comunidades, porque lo que los medios informan, o desinforman en realidad, es sobre el departamento que está en tal lado, si el inquilino no paga, bueno, se lo saca, punto. Es que tenemos una cultura urbana, sí. El 80% de la población argentina vive en ciudades y un 60-65% demográficamente en grandes ciudades. Entonces, la cultura que se radica es lo urbano. Entonces, la posibilidad de interpelarte ante la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y campesinas que están atadas a la misma suerte, es muy difícil, porque la problemática de quien escucha sí tiene una problemática urbana. Y ojo que también hay comunidades indígenas en lo urbano, en lo periurbano, y que tienen también otras características. Pero bueno, las comunidades campesinas indígenas están en la línea de frontera, en la línea de trinchera ante esta situación.
en esta doble situación, ante el avance de la especulación inmobiliaria, el avance de la posibilidad de esta extranjerización de tierras para una economía de enclave, extractiva y de enclave, y otra también ante la propia naturaleza. Es decir, en Santa Fe tenemos un río que dejó de ser río para transformarse en una hidrovía, en un lugar de flete de los cereales de la pampa húmeda que se exportan a otros países. Es decir, las comunidades indígenas, especialmente estas, las campesinas y rurales, están en esa línea de trinchera porque son los primeros guardadores de la naturaleza. Así es decir, es este el problema más de fondo, ¿sí? Es este el problema más de fondo, que no se visualiza eso y se ve como algo lejano en doble sentido. Lejano en el sentido físico, una represión en Humahuaca, y yo estoy en el centro de San Miguel de Tucumán, estoy en el centro de Santa Fe, no tiene que ver conmigo. Y después el segundo tema de brecha cultural que nosotros decimos, bueno, comunidades indígenas existen, no, si están en el pasado, es decir, no son en el presente. Al no encontrarlas en el presente, por supuesto que se les priva de esta doble capacidad que tienen las comunidades indígenas, que son sujetos en la historia y de la historia, y por ende son sujetos políticos en el presente, porque la actividad en defensa del territorio es una actividad en defensa de lo cultural y es una actividad de sentido político. Coincido con tu apreciación, querido Ricardo, coincidimos absolutamente. Es una actividad de sentido político, porque la defensa del territorio no es para la especulación, a la especulación de explotación económica, sino una defensa de un sentido cultural histórico de una Argentina que tiene mucha fragilidad en recuperar su propia memoria histórica. Es decir, recuperamos poco incluso hechos de la efeméride escolar y recuperamos casi nada de los procesos históricos. Por eso vivimos en sociedades, y sobre todo con esta oferta permanente de sociedad digital, del presente, ¿sí? Somos sociedades del presente. Entonces no podemos vincular el proceso histórico que está en juego cuando una comunidad campesina o indígena es desplazada. Entonces, acá también hay varias operaciones culturales que se han dado en esta mirada más profunda de la historia. Si uno mira el origen, Caureche lo plantea con claridad, en el Mediopelo de la sociedad argentina, un mejor título de sociología política escrito en la Argentina en el siglo XX, en el año 68, él dice el origen social del gaucho. El gaucho es español que fue primero desplazado de los cabildos, es decir, de su curial, de su sitio de donde estaba cómodamente dictando el español, estaba dictando decretos y legislación en los cabildos, estamos hablando en el siglo XVI, XVII, XVIII, y por esas clases comerciales, que esa burocracia, esos comerciantes porteños y portuarios que empezaron a adquirir poderío económico, primero les compraron ese lugar en los cabildos y los sacaron de ese lugar de poder. Y después los desplazaron hacia la periferia. Es decir, hubo un desclase político y un desplazamiento, dice Caureche, hacia las periferias. Sí. Ese es el origen social del gaucho. Estos desplazamientos de las comunidades indígenas tienen la misma lógica. Te saco en este lugar que es el interés del capital de la economía concentrada. Es decir, además, es la lógica del proceso histórico que hay que poder tratar de apreciar, de que está en juego cuando se toman estas decisiones que parecen, claro, sí, le estamos defendiendo el derecho del propietario privado contra el usurpador. Ese es el eslogan. En ese sentido, y para ir redondeando, porque ya el tiempo se nos está terminando, yo creo que el planteo de los puntos, los capítulos de la ley de inviolabilidad, que quedó como invió,
como dijo un senador, Mayans. sí, fue muy inteligente el planteo, porque mira, plantean el hecho concreto y brutal de la extranjerización, que primero era total, después fue al 25%, la propuesta, ¿no? Bueno, eso se cae. La siguiente era la ley de fuego, que también concatenado a la extranjerización, era para redondear la cuestión de la toma del territorio. Pero una herramienta al cual no se le dio demasiada importancia en ese debate fue justamente esto del desalojo, porque el desalojo también es una herramienta fundamental en la extranjerización. El desalojo, no estamos hablando de lo urbano, estamos hablando de lo rural, estamos hablando de las tierras indígenas, estamos hablando de aquellos pueblos nativos indígenas que están en zonas de frontera, desvalidos y subvaluados, en donde, como vos decís, y diste toda esa película de lo que es el argentino, que no le importa demasiado qué es lo que está pasando en esos lugares, porque a él no le toca, pero sí era una herramienta muy bien planteada en el esquema de avance legislativo, y que espero que los diputados estén a tono y tomen a este tema, a este capítulo del desalojo, no como una cuestión más burocrática o administrativa, sino como una cuestión verdaderamente de fondo, ¿no? Es un tema totalmente de fondo, porque articula también esta idea, para cerrar, ya estamos siempre sobre el fin de la columna, esta idea del extranjero. También en la Argentina estuvo esta idea que, sobre todo en la Constitución del 53, cuando se invitaba a la inmigración. ¿Pero qué inmigración se buscaba? Se buscaba la inmigración francesa e inglesa. ¿Pero qué inmigración vino? Española e italiana, básicamente. Sí, básicamente. Entonces, eso también forma parte de eso. Esto se reproduce en este momento, porque decimos, queremos a los extranjeros que inviertan capitales, pero no queremos a los extranjeros que son paraguayos, bolivianos, venezolanos, sudamericanos, que vengan a atenderse a los hospitales públicos. Sí. Entonces, hoy tenemos una pseudo querella que dicen, bueno, ahora no se van a atender más extranjeros, y se habla de la palabra extranjero, en los hospitales públicos que se pagan con los impuestos. Es una falsa consigna. Totalmente. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo, bueno, en los hospitales públicos, primero, el Ministerio de Salud de la Nación no tiene hospitales, salvo uno en Posadas, pero el dato estadístico es que solamente el 0,3% de los partos son de personas residentes de países limítrofes. O sea, el dato le echa a cualquier tipo de... Lo que es un relato también en tono con estas posiciones de expulsión de extranjeros que tiene Estados Unidos con la ICE. Sí. Así que bueno, nada. Todo esto hay que concatenarlo, porque todo esto está en juego. Es esto lo que está en juego. Así es. Bueno, Adán, ha sido un enorme gusto, como siempre, charlar contigo. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Hasta la semana próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Ricardo. Que andes muy bien. Chao, hasta luego. A ustedes. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Entrevistamos a Adán Costa, abogado y profesor universitario de Historia Políticas, Públicas y Filosofía, y es, digamos, uno de los columnistas base del programa, que nos aporta permanentemente insumos para tener una realidad mucho más turgente, más palpable,